Hola, bienvenidos a nuestro séptimo ciclo de cafés científicos organizados por la Municipalidad de Providencia y el Instituto de Ecología y Biodiversidad. Estamos muy felices que nos estén acompañando el día de hoy, un día frío que está perfecto para tomarse un cafecito, un té y acompañarlos. Me presento, mi nombre es María Teresa Ramírez y de parte del Departamento de Medio Ambiente de Providencia quisiera darles la más cordial bienvenida a este espacio de conversación y aprendizaje en el contexto, como les mencionaba, del séptimo ciclo de cafés científicos organizados por la Municipalidad de Providencia y el Instituto de Ecología y Biodiversidad, y que traen a ustedes para conversar sobre temas científicos de relevancia nacional e internacional. Para iniciar esta sesión, los dejo con nuestra moderadora, Silvia Lazarino. Hola, Silvia. Hola, buenas tardes, hola Tere, hola a todas y a todos, muy bienvenidos y bienvenidas. Como les contó la Tere, este ya es el séptimo ciclo de cafés científicos que organizamos el Instituto de Ecología y Biodiversidad con la Municipalidad de Providencia. Mi nombre es Silvia Lazarino y yo estoy aquí de moderadora desde el Instituto de Ecología y Biodiversidad. El primer café que vamos a tener hoy en día va a estar a cargo de Juan Luis Celis y es sobre aves urbanas, principalmente de nuestra capital, de Santiago, pero también un poco de otros lugares. Juan Luis es ingeniero agrónomo y luego doctor en ecología y evolución. Y su investigación se ha centrado sobre la biodiversidad urbana, pero también la biodiversidad silvestre. Así que bueno, ahí él nos va a contar un poco sobre estudios que han hecho en Santiago y también en la quinta región sobre las aves urbanas. Y vamos a aprender un poco cómo identificarlas y qué sabemos sobre ellas. Así que los dejo con Juan Luis. Hola María Teresa, hola Silvia, muchas gracias y hola a todos los y las que nos están viendo y escuchando a esta hora. Bueno, muchas gracias por la presentación y voy a compartir una pequeña, compartir. Ya, esta plataforma, ahí, supongo que están viendo. Bueno, yo muchas gracias a todos y todas las que están presentes. Hoy día vamos a hablar un poquito de las aves urbanas y esta presentación, si bien la estoy presentando yo, resume también el trabajo de muchas otras colaboradores, alumnos, alumnas que han trabajado en este tema. ¿Ya? Y para partir vamos a poner en contexto por qué estamos hablando de urbano, ¿ya? Y para poner en contexto, vamos a mirar este gráfico que es de Naciones Unidas y que nos muestra en línea azul cómo ha avanzado la población rural y en línea roja cómo ha avanzado la población urbana y nos muestra que históricamente, si uno puede ver la línea azul, históricamente siempre la población a nivel mundial fue una población que vivía en ambientes rurales. Pero esa historia se rompe, esa tendencia se rompe el año 2007, donde a partir de ese año más de la mitad de la población mundial ya se encuentra viviendo en ciudades. Por lo tanto, las ciudades tienen una importancia muy fuerte a nivel planetario. Si bien en superficie puede que no sean tan relevantes, es donde concentran la sociedad humana se concentra en las urbes, en las ciudades. Y estamos hablando de alrededor, hoy día es un poquito más del 55%. Pero lo interesante es que en Chile es aún más drástico, ya que casi un 90% de los habitantes de este país vive concentrado en ciudades. Por lo tanto, es muy fuerte. Nosotros pensamos muchas veces, somos casi 15 millones de personas o 16 millones de personas que prácticamente el 90% está concentrado en algunas ciudades. Y estas ciudades se concentran obviamente
muy fuerte en la región metropolitana, el Gran Santiago, la quinta región, Gran Valparaíso, la octava región, el Gran Concepción, y en el norte también, en Antofagasta. Entonces tenemos una distribución tampoco, a pesar de que un porcentaje muy alto, no es homogénea en el territorio, ¿ya? Ahora, Chile, si bien es un porcentaje muy alto, no es la excepción dentro de, en un contexto. Y si miramos todos los distintos, cómo ha cambiado esto en distintos continentes, vemos que, y quiero que se concentren en esta línea azul, como con asterisco, que es Latinoamérica, vemos que en general el porcentaje de población urbana donde es más alto y donde se ha incrementado más fuerte a nivel global es en Latinoamérica, mucho más que la tendencia global, que es esta línea que tiene como unos rombos, con un puntito negro, que es la tendencia global. O sea, Latinoamérica ha sido un continente, o sea, un área, un territorio a nivel global que ha sufrido muy fuerte este proceso de urbanización, y también coincide con que es un lugar muy biodiverso. Entonces vamos a ver qué consecuencias tiene un poquito eso. Si nosotros podemos mirar un patrón global de cuál es el impacto que tiene la urbanización en general en la biodiversidad, y uno podría pensar así cuál es un patrón muy general, uno observa que si avanzamos desde un ambiente natural, como vemos en esta foto hacia la izquierda, en un bosque nativo, un ecosistema natural, y avanzamos en un gradiente a un sistema rural, un sistema suburbano, y a un sistema, y lo contrastamos con un sistema urbano, vemos que hay una disminución en general de la gran mayoría de las especies. Y esto se produce porque efectivamente la ciudad genera menos hábitat disponible, es un ambiente en el cual nosotros modificamos para tener infraestructura que a nosotros nos es útil, construcciones, pavimentación, edificios, algunos parques también, pero que tiene que cumple un objetivo de satisfacer nuestras necesidades, pero no necesariamente ese objetivo es compatible con el objetivo o los requerimientos de hábitat, de ambiente que requieren algunas especies. Por otro lado, también las ciudades, por ser muy drástico este cambio en el paisaje, en el ambiente, genera muchas veces aislamiento de áreas que son continuas. Si hay un gran ecosistema y hay una ciudad que está en la mitad, va a aislar que las especies, va a restringir la movilidad de las especies desde ese ecosistema natural, desde un lugar a otro, ¿ya? Y eso va a causar un efecto que llamamos de una barrera al movimiento, una fragmentación del ambiente. Y también en la ciudad, si bien puede haber recursos para algunas especies que se adapten, y vamos a conversar de eso, genera también mayores amenazas. Por ejemplo, colisiones con infraestructura, con edificios, con ventanales, con casas, con automóviles, atropellos, etc. Y por otro lado, también tenemos una serie de depredadores nuevos que están en este nuevo ecosistema, por alguna manera decirlo, como nuestros gatos y perros, que muchas veces no tenemos una tenencia adecuada y que generamos un impacto sin querer hacerlo a veces a la biodiversidad. Y eso es muy, muy importante, y en esta charla solo voy a dedicarle esto porque daría para una conversación completa. El impacto que pueden tener esas mascotas en la biodiversidad y particularmente las aves es gigantesco, y a veces no reflexionamos sobre eso, creemos que es mínimo, pero sin embargo hay estudios que han mostrado, como este caso, que el gato doméstico es considerada casi la principal amenaza de origen antrópico en las poblaciones de aves en ciudades de Estados Unidos. Y eso, hay muchos estudios que apuntan hacia eso, y eso es un tema que acá muy pocas veces conversamos, muy pocas veces se discute. Existen técnicas para minimizar el impacto de los gatos, pero muchas veces consideramos que nuestras mascotas son inofensivas o que el impacto es mínimo, y es importante tener noción de eso, ¿ya? Y de hecho, es un tema que daría para largo. Yo solo muestro esto nomás como para generar la conciencia, y muestro esta página que me parece muy interesante, que es de un grupo que se llama Fauna para el Gato, que muestra también de alguna manera poner en conciencia en los ciudadanos y en general en la comunidad del impacto. La gente sube fotos del impacto que pueden generar nuestras mascotas, no solo gatos, sino que perros también, en la biodiversidad. Pero en fin, las aves a nivel global están sufriendo una declinación importante. Lamentablemente,
En muchos lugares del planeta no hay datos, pero sí hay lugares donde hay bastante datos histórico de monitoreo, como en Norteamérica, en Inglaterra, y en general lo que se ha visto es que hay una disminución importante en la abundancia de las especies de aves. Las causas son múltiples, todo el impacto generalmente son múltiples y son de origen humano, pero si uno, hace un par de años, el año 2019, se publicó un trabajo en la revista Science que mostraba que alrededor de 3.000 millones de aves han desaparecido en los últimos 50 años. Una cifra gigantesca, solo en Norteamérica, solo en Estados Unidos, que es donde hay datos históricos y que se pudieron de alguna manera contrastar los datos que hay hoy día con datos del pasado. Y las causas, como digo, son la pérdida de hábitat por el cambio de uso de suelo, la contaminación, la expansión de la agricultura, la urbanización, los gatos, etcétera, etcétera. O sea, hay muchos impactos. Ahora, eso es para poner en contexto qué pasa con las aves a nivel global, qué pasa con la urbanización. Pero vamos un poquito a Chile, ¿ya? En Chile, la distribución de aves tampoco es de las especies de la biodiversidad, las especies de aves tampoco es homogénea en nuestro país. Si nosotros podemos mirar Chile de norte a sur, ¿ya? Y esto es este es un gráfico que ahí puse el mapita de Chile abajo, se ve la latitud, está desde la zona norte hasta el extremo sur de Chile, vemos y ponemos cuál es el número de especies que hay en cada uno de estos distintos lugares. Vemos que en general la mayor concentración del número de especies está en las latitudes centrales. Quiere decir que en la zona central de nuestro país es donde hay una mayor riqueza, que es el número de especies, de aves. Y eso es un patrón que se ha observado para muchos otros taxas, no solo aves, si uno mira la vegetación también tiene un patrón similar. Y muchas veces miramos en menos esta zona central de Chile, la zona de clima mediterráneo, ya que tiene estas estaciones muy marcadas, y siempre pensamos que hay una diversidad mucho mayor en el sur o en otras zonas, y eso es porque efectivamente las condiciones, esta heterogeneidad del clima permite la coexistencia de muchas especies distintas que se especializan, hay una heterogeneidad de recursos, por lo tanto permite que coexistan más especies. ¿Ya? Y eso también tiene que ver con la historia de glaciaciones del sur que ha habido, y eso hace que haya una mayor concentración, un mayor número de especies en Chile central. Entonces, el primer mensaje es que estamos acá en la zona central, los que nos están escuchando que son de la región metropolitana, la quinta región, estamos en la zona donde hay un mayor número de especies de aves. Eso es lo primero, ¿ya? Muchas veces no reflexionamos sobre eso. Ahora, ¿cuál es el problema? Si miramos en general cómo es, por ejemplo, la distribución de áreas naturales que hay, las reservas del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, nos fijamos que la tendencia es totalmente opuesta a donde están las mayores concentraciones de especies de aves. La mayor cantidad de parques está concentrado hacia el sur, ¿cierto? En las regiones del sur, algo del norte, y en la zona central, efectivamente es donde hay menos superficie protegida por el Estado. Eso al tiro y nos da un problema porque es donde mayor especies de aves hay. Y eso tiene que ver porque en esta zona la competencia por el uso del suelo es muy alta, es donde están las grandes ciudades, por lo tanto, o vivimos o de alguna manera nos ponen un conflicto, es donde se produce la actividad agrícola, la actividad industrial, por lo tanto hay una competencia por el espacio, ¿ya? Y eso ha hecho que efectivamente se vea en la cantidad de superficie protegida. Entonces eso al tiro nos dice que tenemos que pensar en las ciudades. Si queremos revertir esto, es muy difícil que podamos hacer parques. Podemos probablemente incrementar algunos parques, ya hay proyectos para la zona mediterránea, la zona central, la región metropolitana, la quinta, etcétera, pero si ustedes miran la magnitud de la cantidad es muy baja, vamos a aportar un poquito. Entonces, al tiro nos pone un desafío que la forma de abordar la conservación de estas especies, si las queremos conservar, es modificando de alguna manera las ciudades donde vivimos para hacerlas más amigables a estas especies, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que saber es que la urbanización, la ciudad,
lo primero que hace, como yo les mostré, es modificar las abundancias y la riqueza de especies. Y eso es un patrón muy importante. ¿Por qué? Porque hay algunas pocas especies que se adaptan a este nuevo ambiente y por lo tanto aumentan muy drásticamente su abundancia. Y aquí hay alguna foto de la paloma, por ejemplo, una especie exótica. El zorzal, una especie nativa, pero que se adapta a la ciudad y aumentan su abundancia. Y hay muchas otras que disminuyen fuertemente su abundancia. Entonces ahí lo que se produce de alguna manera es que, independiente si la ciudad está más al norte o está más al sur, se produce un fenómeno de homogenización, porque las especies que se adaptan al ser humano son similares, ¿ya? La paloma, el zorzal, el gorrión, o sea, perdón, el gorrión sí, una especie exótica, pero el chincol, una especie nativa, también se da muy bien en las ciudades. Entonces son especies que se ven favorecidas, entre comillas, por la ciudad, ¿ya? Pero muchas otras no, y disminuyen drásticamente su abundancia. Entonces, si uno compara la avifauna de ciudades, va a encontrar que hay una cierta similitud. ¿Por qué? Porque hay muchas especies unas pocas especies que son muy abundantes y que se parecen. Entonces, el segundo mensaje que podríamos decir es que la urbanización lo que produce es un proceso de homogenización biótica, es decir, se pierde la singularidad biológica que hay de la zona donde está emplazada esa ciudad. Y eso se ve, por ejemplo, con datos de plataformas ciudadanas como eBird, que uno puede extraer los datos y puede mirar, por ejemplo, estos son datos de observaciones de un ave, y ustedes ya se podrán imaginar, detrás está la ciudad de Santiago, y si ustedes miran, prácticamente todas las observaciones están concentradas dentro de la ciudad. Entonces, al tiro, ustedes ya en su casa, donde estén, pueden imaginar qué especie se trataría esta, y probablemente muchos la chuntaron, que es la paloma, donde prácticamente todos los registros que hay están en la ciudad. Es una especie que se adaptó. Si bien es una especie exótica, se asocia muy bien a las ciudades y a nuestra forma de vida, ¿ya? Pero también hay algunas nativas que muestran un patrón similar, y esta también, ya pueden imaginar algunos, seguramente la chuntarán, es el chincol, una especie que está muy abundante en la ciudad, nativa, que también está fuera de la ciudad, y la pueden ver, pero que en la ciudad es mucho más frecuente, ¿ya? Bueno, también hay otras, como esta, que es muy fuerte el efecto contrastante con la anterior, donde prácticamente no hay ningún registro en la ciudad. Todos los registros están en la periferia, en las áreas naturales, e incluso aquí se ve esa entrada que hay, es el Cerro San Cristóbal, ¿ya? Y esta es la turca, por ejemplo, una especie endémica, ¿ya? De la familia de los rinocríptidos o tapaculos, una especie del sotobosque, que efectivamente uno muestra a través de solo los registros uno puede ver que la ciudad no es un hábitat y por lo tanto también puede ser una barrera al normal desplazamiento de esta especie. Y así hay otras, como esta, que muestra un patrón similar al anterior, pero que esta es una ave distinta, es una ave nativa también del dosel, ya no del sotobosque del suelo, del dosel, que es el rayadito. Entonces, al tiro nos muestra que la urbanización puede tener un impacto muy fuerte en algunas especies, negativo, en otras positivo, pero también genera cambios drásticos en como decía, la diversidad, o sea, el número de especies y en la abundancia que cada una especie puede tener. Entonces, de alguna manera tenemos que pensar cómo transformar una ciudad para que no observemos este patrón tan que discrimine en el fondo las especies que pueden estar presentes. En la historia del estudio de la urbanización, las aves fueron pioneras como grupo de estudio, y lo primero que se estudió, las primeras investigaciones que uno cuando decía, bueno, vamos a abordar esta problemática, donde primero se fueron a estudiar fueron a las áreas verdes, ¿ya? ¿Por qué? Porque las áreas verdes son pequeños refugios verdes con vegetación dentro de esta matriz construida que puede servir de hábitat para algunas especies. Entonces, las primeras investigaciones se concentraron en estudiar el impacto que tenían las áreas verdes en distintas ciudades del mundo, en distintos lugares, distintos contextos, en la diversidad de especies de aves fundamentalmente y de otras taxas. Entonces, lo que se ha observado es que en general se ha visto un patrón, que es lógico, que a medida que el tamaño de la área verde es mayor, aumenta la riqueza de especies que uno encuentra, ¿ya? Ese es un patrón bastante lógico. Mientras más grande es el tamaño del área verde, más especies distintas pueden coexistir y pueden hacer uso de
de alguna manera, refugio verde que hay dentro de este entorno construido. Y nosotros hicimos un estudio en Santiago, en la región metropolitana, que es muy interesante porque hay bastante diversidad de las áreas verdes. Tenemos áreas verdes muy pequeñitas, como en este gráfico de menos de media hectárea, áreas verdes de entre media y 1 hectárea, de unas 5 hectáreas, más de 5 hectáreas, que ya son parques. Y además tenemos dentro de la ciudad los famosos cerros islas que nos sirven, que generalmente son remanentes, son cerros que quedaron dentro de la ciudad y que no son manejados, sino que la vegetación que tienen es un remanente natural que podrá estar degradada en distintos grados, pero es un remanente natural. Entonces, podemos contrastar con los cerros islas y como control uno puede usar el borde, la periferia de la ciudad. Y lo que uno observa en general, si uno puede mirar de izquierda a derecha, hay una relación entre el tamaño de la área verde, siendo al final el área natural como control. Lo que uno ve en barra negra, que es el número de especies, ve una tendencia clara hacia un aumento. ¿Qué quiere decir? Que mayor tamaño de estas áreas verdes, se observa que hay una mayor riqueza de especies, una mayor cantidad de aves que habitan o que es posible de registrar en estas áreas verdes. ¿Ya? Y lo otro que nos muestra esto, que no hay ningún área verde urbana, o sea, ni de menos de media hectárea hasta un parque de 5 hectáreas, que la biodiversidad que sustentan es mucho menor a la, por ejemplo, biodiversidad de aves que uno puede encontrar en un cerro isla. Y obviamente esto es menor a lo que uno encuentra en la situación control, la situación natural. Entonces, lo primero que encontramos es ese patrón, efectivamente. Y este patrón estaba registrado básicamente por 39 especies de aves que documentamos en este estudio, 36 nativas y 3 exóticas, que son la paloma, la cotorra argentina y el gorrión, ¿ya? Ahora, en la abundancia, el patrón es un poquito distinto que las barras grises, porque efectivamente hay una cierta... Se da que en las áreas naturales, en general, la abundancia promedio de especies por especie es mucho menor. Y eso tiene lógica, porque si uno piensa, por ejemplo, en una especie nativa como el zorzal, una especie que se adaptó a la ciudad, su abundancia en la ciudad es mucho más alta, en los parques de la ciudad, en las plazas, que en su ambiente natural. ¿Ya? Puede haber más depredadores en el ambiente natural, hay una liberación de depredadores en la ciudad, pero también hay un subsidio de recursos. En el ambiente natural no encuentra esos recursos que nosotros le ponemos a las plazas, ese pasto, lombrices, frutos de árboles que plantamos, exóticos que tienen frutos que se alimentan, etcétera, etcétera. Entonces hay un subsidio. Y eso se da, y por eso las tamaños intermedios se ven mayores abundancias, y eso está dado por estas especies que aumentan en gran número, las palomas, los zorzales, la cotorra argentina, los chincoles, etc. Y por eso la abundancia no muestra el mismo patrón que uno ve con la riqueza. Ahora hay otro... a ver, algo pasó. Espérenme, compartir. Algo pasó aquí, ya. Ahora sí, supongo. Ya. Ya, bueno. Me avisen si... Ah, ya, nada. Ya, entonces, hay otro patrón interesante, es que efectivamente, cuando uno mira en términos globales, hay una relación entre el tamaño de un área verde y el número de especies de aves, una relación positiva, ¿ya? Ese es un tercer mensaje, de alguna manera, que estamos mirando. Pero también es interesante porque puede haber una relación ahora entre el tipo de vegetación que haya esa área nativa, ¿ya? ¿Es relevante el tipo de vegetación que hay en estos parques para asociarlo a una mayor o menor diversidad de especies? Son preguntas que nos hicimos cuando uno mira estas relaciones. También responden las especies nativas, que es esta tendencia. Igual las especies exóticas, esta relación de mientras parque más grande y hay más especies exóticas o no. Y eso fue bien interesante. Esas dos preguntas tratamos de abordarlas y lo primero que vimos, y aquí está en blanco, son las especies nativas que tienen esa relación. Este es el tamaño del parque y este es el número de especies. O sea, a medida que aumenta el número de especies, el tamaño del parque aumenta el número de especies. Y en negro están las especies exóticas, que son menos.
pero que prácticamente no se observa ninguna tendencia. Entonces, la primera pregunta es que las nativas son muy sensibles al tamaño del parque y las especies exóticas que probablemente son más adaptadas, por algo son exóticas, algunas de ellas son invasoras, se adaptan a nuestras actividades, a nuestra forma de construir la ciudad y por lo tanto les da un poco lo mismo el tipo de parque, el tamaño del parque, ¿ya? Pero, por ejemplo, ¿tiene implicancias esto para la reproducción de las aves? Y fue otra pregunta que nos hicimos. Y efectivamente, cuando uno busca nidos de las aves en los parques, lo que encuentra es que algunas especies solamente se están reproduciendo en parques. Nosotros hicimos un trabajo que buscamos en alrededor de 50 parques, distintos nidos, encontramos 112 nidos de 7 especies, ¿ya? Pero, y aquí están las proporciones, la gran mayoría, casi el 56% de los nidos eran de zorzal, nuevamente una especie que se adaptó a la ciudad. Después, el otro 30% son de la tórtola, otra especie que le va muy bien a la ciudad. Y esto fue para nosotros una sorpresa, porque el 10% restante fue de una especie que prácticamente se desconocía dónde nidificaba en la ciudad y que para nosotros fue una sorpresa, que fue la rara. O sea, la rara es la tercera especie que más se reproduce en los parques, considerando los atributos que ya vamos a conversar que tienen los parques, las plazas de nuestra ciudad de Santiago, son la tercera especie que más usa los árboles, la vegetación de los parques para reproducirse. Y después, en menor medida, hay un montón de otras especies, como ya en porcentajes muy bajos, como los chincoles, los cachuditos, en algunos casos los carpinteritos, etcétera, etcétera. Entonces, es interesante porque un tercio, más de la mitad de los nidos son de zorzales, tórtola y la rara. O sea, no todas las especies se están reproduciendo en los parques. Entonces, ahí surge otra pregunta, que los chincoles son muy abundantes. ¿Dónde se están reproduciendo los chincoles si no son en los parques? Y vamos a conversar después de eso. Entonces, dado eso, nosotros nos preguntamos si había una asociación entre la vegetación y la cantidad de aves que podían estar en los parques. El origen de la vegetación, porque muchas de estas plazas no necesariamente tienen plantas nativas, muchas tienen plantas de valor ornamental, pero que son exóticas. Y eso es bien interesante porque había un trabajo antiguo ya, de hace muchos años, pionero en estos temas, que evaluó el porcentaje de vegetación nativa y la riqueza de aves y encontró una relación. O sea, mientras más proporción de vegetación nativa hay en un parque, los autores de estos trabajos encontraron que había una mayor cantidad de especies de aves. Ahora, nosotros, dado esto y dado estos nidos, dijimos, bueno, veamos efectivamente si las aves si esto está dado por la reproducción o por otras cosas. Como teníamos la información de los nidos, nos fuimos a mirar dónde estaban ubicados los nidos, en qué especies. Hicimos un análisis que puede ser medio complejo, que es como una red que se ve acá, y básicamente arriba son las especies de aves, ¿ya? El cachudito, el zorzal, la tórtola, estoy de izquierda a derecha, la tenca, la rara, el carpinterito y el chincol. El grosor de la barra quiere decir que había más nidos de esa especie que encontramos, y como yo les decía, el zorzal, el 50% de los nidos en zorzales, después la tórtola, obviamente responde a eso. Y abajo son las especies en las cuales nosotros analizamos dónde encontramos sus nidos. Y el grosor tiene que ver con que había más nidos en esa especie y, o sea, barras más gordas encontramos más nidos, barras más flacas menos nidos. Y lo interesante es que si uno mira las barras más gordas, hay un patrón que muchas de estas son especies nativas. Por ejemplo, el maitén, por ejemplo, el peumo, por ejemplo, el quillay, por ejemplo, el pimiento. Son especies que son nativas y que estaban representando una proporción importante de los nidos. También había algunas exóticas, como por ejemplo se me acaba de olvidar el nombre común de pero este es el ciruelo ornamental, el ciruelo de flor que le llaman. Este es no me acuerdo si es el fresno o el ulmo, no, el fresno, y así otras como el ulmo, etc. Ahora, cuando uno mira, y esto es lo interesante, cómo es la distribución, o sea, cuál es la proporción de estas especies que están presentes en los parques, cambia totalmente esto, porque si bien uno puede ver que hay especies nativas que son
mucho más preferidas para nidificar que especies exóticas. Efectivamente, las especies nativas están en una proporción extremadamente baja en los parques. Y este gráfico de la izquierda es para mostrar solamente el porcentaje de plaza, y esto es un patrón que se ha visto para Santiago, para todas las ciudades prácticamente, que es en color blanco, la barra blanca es el porcentaje de especies exóticas que hay en los parques urbanos. Y si ustedes se fijan, estos son de distintas ciudades, pero el porcentaje más alto que uno puede encontrar de especies nativas en alguna de estas ciudades, plazas principales de una ciudad, no llega al 20%, o sea, prácticamente el 80%, y en algunos casos el 90% o el 100%, hay algunos parques, el 100% o el 80%, porcentaje muy alto, es de especies exóticas. Entonces, las especies nativas están en una proporción muy baja. Pese a ello, las aves las buscan y las prefieren y las usan desproporcionadamente a lo que hay en su abundancia. Así que eso nos muestra que hay una asociación y ahí hay muchas preguntas que se abren, tiene que ver con la arquitectura del árbol, con algún recurso, la forma de las ramas, algún recurso para nidificar, etcétera, que permite que las aves estén seleccionando esas especies nativas para nidificar, ¿ya? Algunos ejemplos de esto, por ejemplo, el carpinterito, que podemos ver, y aquí podemos, gracias a equipos de cámara, uno puede hacer todo el seguimiento, desde los huevos, los pollitos, hasta que ya están volantones y hasta que ya salen prácticamente del nido. Entonces, eso es bien interesante porque efectivamente un mensaje es que las aves prefieren de alguna manera como parte de como un elemento clave de su hábitat en la ciudad y en los parques, fundamentalmente, las especies nativas en desmedro de especies exóticas. Un ejemplo, la especie más abundante en los parques urbanos de Santiago es el plátano oriental. Y no hay un solo nido de ave en lo que encontramos nosotros en plátano oriental. Entonces, eso nos dice al tiro que es una especie que no es adecuada para las aves en este caso, ¿ya? Bueno, dicho eso, después empezamos a hacer otro tipo de preguntas y nos preguntamos, bueno, ya sabemos la importancia de los parques, del tamaño de los parques, cómo usan los parques, cómo se mueven las aves dentro de los parques. Y ahí hicimos estudios de movimiento de las aves. La ciudad de Santiago tiene esa gracia que nos permite trabajar, tiene una heterogeneidad muy grande los parques, tiene parques muy grandes, o sea, perdón, no muy grandes, medianos y parques muy pequeños, ¿cierto? Y que nos permitía entender si efectivamente la ciudad, estas aves que prefieren estos parques de mayor tamaño, se quedan ahí siempre o se mueven a otro. Entonces nos fuimos a una zona que teníamos que buscar parques que hubiera este contraste de un parque relativamente más grande y parques pequeños, y encontramos ahí en la zona de Colón, el parque Gandarilla, etcétera. Encontramos que era un parque de tamaño medio y alrededor en el barrio había muchas plazas muy chiquititas, entonces era un escenario donde podíamos poner a prueba cómo se movían las aves en el parque, y usamos el zorzal como un ave fácil de trabajar. Entonces lo que hicimos es que capturamos zorzales tanto en este parque grande como en los parques pequeños, les pusimos un emisor de telemetría. Y ahí con un colega, César Muñoz, estuvo varios días siguiendo estas aves con el equipo de telemetría, ¿ya? El emisor emite una señal y uno puede seguir y puede, con un GPS, puede ubicar la posición donde la ve y le puede hacer un seguimiento en el día y por varios días, los días que duran las baterías, que no duran más de 10 días, ya, porque son baterías muy chiquititas el emisor para que no afecte la conducta del ave y no sea perjudicial para la ave. Entonces, les poníamos este emisor y los seguíamos. Y lo interesante es que lo que encontramos es que en general las aves son muy fieles al parque donde eran capturados. O sea, las aves de parque grande se movían prácticamente en el parque grande. Las aves que capturamos en los parques chicos, que nosotros esperábamos que este fuera un ambiente de baja calidad y que se moviera al grande a buscar recursos, se quedaba prácticamente en este parque pequeño. Y tenían territorios muy, muy, muy definidos, y eso se ve prácticamente, por poner un ejemplo, aquí están algunos individuos, ya estos son distintos individuos en color, y ustedes ven cómo estos son los de parques pequeños y se movían ahí entre los parques pequeños, nunca fueron al parque grande, y estos son los individuos capturados en el parque grande. Algunos salen un poquito, pero la gran mayoría nunca salen del parque grande.
en los 10 días que seguimos, la semana que seguimos, cada individuo lo seguimos por una semana, varias veces al día. Entonces, de alguna manera nos dice, pucha, son muy fieles a donde habitan. Pero desde nuestro punto de vista, la calidad del recurso de un parque grande era mucho mayor por la cantidad de vegetación que había de estas plazas chicas. Y una explicación que nosotros nos dimos tiene que ver justamente con lo que uno ve en la foto. Si bien este es un barrio urbano en los cuales es residencial, ¿ya? Hay jardines. Y los jardines, de alguna manera, están subsidiando a estas aves que están habitando aquí en este lugar. Entonces, ese fue algo bien interesante que nosotros aprendimos, en el fondo, que dependiendo del entorno urbano puede ser un subsidio para algunas especies de aves. Probablemente para otras especies el patrón es muy distinto. Para ir terminando, una vez que ya habíamos juntado esta información, hicimos un trabajo bien interesante, porque a raíz de estos trabajos que hacíamos en la ciudad, mucha gente se nos acercaba a conversarnos, a hablarnos de las aves. Entonces decidimos indagar qué es lo que sabe la gente de las aves. Y hicimos una pregunta, hicimos una encuesta y les preguntamos a las personas qué aves conocían de la ciudad y les mostramos un set de fotos. Lo interesante es que les pedíamos que nombraran aves y después les mostramos 10 aves típicas que hay en la ciudad y les pedíamos reconocerlas. Cuando las personas nombran aves, obviamente lo primero que nombran, es más abundante, es la paloma. Después la cotorra argentina, después la tercera especie que nombran, más importante, el zorzal, la primera nativa que nombran, después viene la tórtola, y después el gorrión. O sea, dentro de las 5 especies que nombran las personas, mayoritariamente, al menos 3 son exóticas, y eso nos dio una preocupación. Entonces, hicimos este ejercicio con 300 personas más o menos, ¿ya? Y les mostramos 10 especies. 10 fotografías de 10 especies típicas de aves que están aquí. Y les pedimos identificar. Y el resultado fue súper interesante, porque hubo 2 noticias. Una buena, que al menos no hubo nadie, ni una persona, que no reconociera al menos una especie de estas 10 de aves. Por lo tanto, no hubo nadie que no supiera ninguna. Pero la mala noticia es que no hubo nadie que hubiera conocido las 10 especies, que hubiera logrado identificar. Ahora, cuando uno mira qué identifican, y aquí en colores están, de esta lista, de las 10 especies habían 3 exóticas, y uno ve en colores que son en gris exótica y en negro nativa, uno ve que el 70% de las personas, de estas 300 personas que entrevistamos, no reconoció más de 3 especies. Y lamentablemente, cuando no conocen estas más de 3 especies, solo conocen especies exóticas. O sea, las personas que lograron identificar recién más allá de 5 especies, recién reconocieron especies nativas en mayor proporción que las exóticas. Y eso es un tremendo pérdida de conocimiento. No solo esto contribuye a la homogeneización biótica, que es lo que conversamos, sino que también a una homogeneización del conocimiento, o sea, una homogeneización biocultural. Y esto tiene consecuencias después, porque si nosotros no conocemos lo que tenemos, tampoco vamos a poder valorar de alguna manera lo que tenemos, ¿ya? Y, sin embargo, cuando preguntamos sobre preferencias, efectivamente preferían más las especies nativas que las exóticas, ¿ya? Entonces hay una preferencia por especies nativas, pero hay un desconocimiento, hay un mayor conocimiento de especies exóticas. Repetimos lo mismo incluso con la flora y encontramos el mismo patrón. O sea, la gente no conoce las plantas nativas que hay en los parques y conoce mucho más la flora exótica. Ahora, cuando les preguntamos qué atributos de los parques prefieren, lamentablemente las aves, y que prioricen por ejemplo, entre vegetación, entre juegos, lugares para descansar, seguridad o aves, que haya más aves en los parques, lamentablemente, y estos son las preferencias, o sea, en gris son los que pusieron en la primera preferencia los árboles, y así, o sea, en barra oscura, y en barras grises son los que pusieron en la última opción, y ustedes se fijan que las aves, la gente prioriza que haya más aves en los parques como última opción. Lo principal que quieren los parques son que sean verdes, y eso tiene que ver porque probablemente hay un efecto de especies puntuales, nuestra interpretación como la paloma, que a la gente no le gusta, que de alguna manera está afectando, asocian este conocimiento que tienen de aves tan escaso y que mayoritariamente conocen palomas,
entonces las asocian a algo negativo. Entonces no priorizan las aves en los parques, porque creen que solo va a haber palomas, ¿ya? Y eso es un dato bien interesante y de trabajar, porque aquí hay mucho que avanzar para poder revertir de alguna manera, si es que queremos, este proceso. Con la vegetación fue muy similar, pero la gente prefiere, a diferencia, muchos parques urbanos. Ahora esto tiene consecuencias, trabajos que se han hecho en otras partes del mundo muestran que cuando la gente no conoce la biodiversidad local y tiene que hacer acciones en desmedro de biodiversidad de otros lados, cuando hace acciones o priorización de conservación, prefiere conservar fauna de otros lados. Y así hay varios estudios que se han hecho, por ejemplo, en Francia con niños, y los niños prefieren conservar, incluso con animales de África, y en desmedro de especies que hay en su país de origen, porque no los conocen prácticamente, y que es básicamente este estudio, ¿ya? Y así hay muchos estudios que han apuntado a esto. Entonces, nos pone un desafío porque efectivamente nosotros no queremos conservar palomas, queremos conservar una gran diversidad, y para eso tenemos que generar cambios, ¿ya?, en nuestros ambientes. Y con eso, básicamente, ¿cómo hacemos esos cambios? A través de esta charla, educación ambiental, libros para acercar a la gente a la diversidad de aves, intervenciones en los parques, encuentros con niños con aves, educación ambiental, visitas guiadas, y son cosas que hacemos en el programa, de alguna manera, Casas Anideras, que tenemos en colaboración con la Municipalidad de Providencia y el Instituto de Ecología y Biodiversidad, en el cual nos apoderamos de un parque, el Parque Inés de Suárez, instalamos casitas nido, y de alguna manera con la comunidad los hemos ido casitas nido para aves, para que nidifiquen, y hemos ido haciendo un trabajo con distintos voluntarios, con las personas, charlas para mostrar, acercar las aves que nidifican, en este caso las casitas nido, en un parque urbano, en un contexto urbano, para ir acercando a la gente a las especies. Y por ejemplo, y eso es muy importante porque hay que cambiar de alguna manera el chip, generar más información para que la gente se vaya vinculando, ¿ya? Y las casas nido son una herramienta súper interesante en ambientes urbanos de usar para aves que necesitan nidificar y requieren de un recurso de nido, y por eso este proyecto que hemos hecho, Casas Anideras, es muy interesante. Aquí les muestro algunas fotos en el parque donde están las casitas. Tenemos más o menos como 16 casitas instaladas. Hay algunas fotos de algunas casitas, ahí están, y las monitoreamos frecuentemente. Hay tenemos ya varios años de monitoreo, y aquí se ve, por ejemplo, las casas donde están, cuántas hacen nido, cuántas tienen huevo, cuántas sacan pichones, etc. Y hay un registro que lo hacemos con voluntarios, y también hacemos un monitoreo. Por ejemplo, aquí hay un video, les voy a mostrar, ojalá que se vea. Hay un chercán que está nidificando en una casa, está marcado, ¿se fijan? Que está nidificando en una casita nido, ¿ya? Y lo interesante es que podemos sacar un montón de información en este contexto urbano. Aquí hay otro video, pero no se ve. Cada monitoreo tomamos fotos y se puede ver la fenología del desarrollo de estos, desde huevitos hasta que ya son pichones, volantones, y eso es muy interesante porque podemos hacer una serie de información, por ejemplo, de qué están hechos los nidos, ¿ya? Cuánto tiempo, cuántas crías salen efectivamente en un contexto urbano, cuántas logran sobrevivir y volar, desde cuánto es el número de huevos que ponen en la ciudad, porque hay mucha información en ambientes naturales, pero hay poca información en ambiente urbano. Y por ejemplo, un estudio muy sencillo que nos hicimos, una pregunta, es comparar los nidos de estos chercanes en ambiente urbano con los nidos que hay en ambientes rurales, por ejemplo. Y lo interesante es que esto en verde es el material natural, palitos, plumas, hojas, y en naranjo es el material artificial, o sea, desechos, basura nuestra, clip, alambres, lana, colillas de cigarro. Y uno ve que en los nidos urbanos los aves usan muchas más cosas, material como artificial de desecho nuestro, para construir sus nidos, que lo usan las aves en la condición rural. Y eso es interesante porque hay algunos estudios que han mostrado, por ejemplo, que las colillas de cigarro que tienen el tabaco, que el tabaco es una planta que tiene un alcaloide natural, cuando las aves ocupan colillas de tabaco en los nidos, esos nidos tienen menos parásitos, sus pichones, y hay algunos trabajos que han mostrado eso,
como estos en Inglaterra, en distintos lugares, y eso es bien interesante de poder estudiar, y son preguntas que están abiertas para hacer en Chile. Entonces yo creo que cómo revertir este desconocimiento y toda esta información que nos pueden generar las aves, cómo se adaptan al ambiente urbano, son preguntas que están abiertas y cosas que hay que seguir trabajando con la comunidad, acercando a la comunidad y también con personas, acercándolas no solo al conocimiento de las aves, sino que a la forma de hacer investigación. Y ese es un desafío que tenemos, y aquí muestro algunas fotos. Y lo otro, para terminar, es cambiar también la forma como hacemos parques. Ya vimos que no todas las especies son relevantes, no todas las formas, y para eso tenemos que, de alguna manera, modificar este concepto de parques tipo sabana, que son estos árboles aislados, con pasto, porque eso no beneficia a todas las especies, y tratar de volver en alguna área de estos parques a hacer pequeños bosques urbanos más heterogéneos donde se permita de alguna manera la reproducción de aves. Y eso es prácticamente lo que yo quería mostrarles en esta charla. Así que muchas gracias. ¿Hola? Ahí está. Ahí estamos. Muy interesante charla, Juan Luis, muy interesante siempre escucharte. Eres muy, muy didáctico para hacer las exposiciones y lo mismo nos comenta las personas en el chat. Dejaron algunas preguntas que te voy a leer. Mira, Marisol pregunta, ¿qué se vio en el estudio sobre los picaflores? A ver, no hemos trabajado mucho con picaflores. ¿Picaflores pregunta o otra especie? Picaflores, no, picaflores. Ya, lo que pasa es que los picaflores, el picaflor chico supongo que se refiere, es una especie que es migratoria. Entonces, cuando uno migra de la zona central de Chile al sur en verano, en primavera-verano, se va al sur, porque sus recursos, flores, están básicamente en los bosques del sur. Entonces, llega a la zona central en invierno, es una especie que está en el invierno. Y lo que pasa es que parte de la dieta importante del picaflor, una de las flores que subsidia al picaflor en invierno, es una planta parásita, que es el quintral, mal llamado quintral del álamo, porque el álamo es una especie exótica, y el quintral es nativa y ha estado toda la vida acá, que está en ambiente natural, pero también, como hay mucha flora exótica en los parques, el quintral, como muchas especies, se adaptó a esa flora exótica y la parasita. Y por eso se llama el quintral del álamo, porque es muy frecuente en álamo y en otras especies exóticas. Entonces, esta especie que florece en invierno es parte importante de la dieta del picaflor, ¿ya? Ahora, se ve subsidiado en Santiago porque la gente en los jardines tiene muchas otras flores que no son de acá y que vienen con el mismo, que son de sus lugares de origen, tienen adaptaciones para ser polinizadas por aves, fundamentalmente por picaflores, y son americanas de otros lados. Entonces también se ve subsidiado en jardines residenciales por un montón de otras especies. Entonces, efectivamente, el picaflor, la ciudad, si uno mira en invierno, está lleno de picaflores y lo escucha y se pelean donde hay un quintral, pero también son subsidiados por jardines urbanos residenciales que tienen flores que son atractivas para el picaflor. Entonces, es una especie que se adapta bastante bien. Buenísimo, sí, es muy común verla acá en Providencia en otoño e invierno. Porque depende de esa flor. Si tiene flores, va a estar. Buenísimo. Otra pregunta nos llega de Alondra. ¿Dónde creen que anidan los chincoles? Ya, eso es una pregunta interesante porque efectivamente, y el chincol es como el embajador de muchas especies de aves. Si nosotros miramos el bosque nativo en general, si uno va un poquito a la periferia de Santiago, al sector oriente, La Reina, Peñalolén, La Florida, ve que el bosque nativo es como, le llamamos bosque y matorral nativo, esclerófilo, ¿ya? Su forma es un bosque bajo, las laderas de posición sur, donde están los árboles más altos, pero son árboles bajos que no superan los 12 metros de altura, y en general es un matorral súper denso. Más matorralesco, es difícil de caminar, no es el típico bosque que uno se imagina que uno puede caminar libremente, está lleno de espina y todo. Entonces, muchas de las aves requieren de ese ambiente para nidificar, y el chincol no es la excepción, necesita como arbustos bien densos para hacer su nido. Los parques
que son estos parques tipo pasto, sabana, con pasto y árboles, y los arbustos lo primero que sacan. ¿Por qué? Porque son un problema de seguridad, porque la gente va a hacer cosas que no les gustan a los arbustos, entonces los sacan, entonces no hay arbustos. ¿Dónde están subsidiados los chincoles? En los jardines residenciales. Por ejemplo, las ligustrinas, que son arbustos, estos muros con hiedra, ahí el chincol encuentra un ambiente más parecido a lo que es en su ambiente natural, que es este bosque matorral esclerófilo enmarañado, y hace sus nidos en los muros con hiedra, en los ligustros, que son donde es más denso de vegetación. O sea, le gusta como ese matorral más bajito, denso, y no le gusta el árbol. Sí, y de hecho lo mismo nos pasó, ¿te acuerdas que instalamos las casitas en el Parque Inés de Suárez? Hicimos un piloto para ver si también anidaban en la Plaza Inés de Suárez, que son totalmente ambientes totalmente distintos, y en el parque se dio súper bien porque tiene esta calidad arbustiva de arbusto, no es solamente pasto y árboles, y en cambio en la plaza sí es pasto y árbol, y no anidó no se ocupó ninguna casita. Sí, efectivamente, puede ser eso. Ya. Claudio Lorca te felicita por el tremendo análisis y por la clara forma de ilustrar. Muchas gracias, Claudio. Valentina nos saluda desde Valdivia, que está lloviendo, a lo mejor por eso la Silvi se nos cayó. Una consulta, ¿afecta a las aves ser alimentadas por los humanos? En general hay que evitar, como la recomendación es que todas las especies silvestres, el ideal es no alimentarlas. ¿Por qué? Porque nosotros, primero que nada, desbalanceamos su dieta, nuestras comidas tienen elementos que no son adecuados, muchas veces de síntesis química y cosas que no son adecuados para su digestión, y podemos transmitir también algunos parásitos. Al desbalancear su dieta, los hacemos más vulnerables a parásitos, enfermedades, etc. Entonces la recomendación en general es no alimentar a las aves, a las especies silvestres en general. Buenísimo. Nos quedan más consultas. Así es. Juan Ramón nos dice, interesante sería conocer cómo se comportan las distintas aves en ciudades en el día y en temporadas distintas. Eso sí, ahí es interesante porque, por ejemplo, pasa mucho en ciudades, como nosotros tenemos un rango latitudinal, ¿cierto?, de norte a sur, pero también tenemos una tremenda cordillera de los Andes, tenemos en muy poco espacio un rango muy, muy drástico altitudinal, o sea, de la costa a la cordillera. En invierno las condiciones de la cordillera, como ahora, son muy drásticas y hay muchas especies que son típicas de la cordillera que invaden las ciudades en invierno, bajan. Y uno puede verlas en ciudades, sobre todo en las zonas más altas de las ciudades. Y es muy común, por ejemplo, en comunas de, yo diría, Vitacura, las que están todas en la periferia, Las Condes, Ñuñoa, La Reina, La Florida, Puente Alto, donde bajan especies como los cometocinos, los mineros, las dormilonas en invierno, que son especies de cordillera que bajan incluso en invierno y aumenta la diversidad de especies de la ciudad. En invierno. Hay más diversidad y una hipótesis es por eso. Entonces hay una heterogeneidad temporal y latitudinal. Yo diría que dentro de la zona central las especies son muy similares. O sea, en general las especies de aves en Chile, salvo excepciones, tienen amplios rangos de distribución. Entonces casi todas están más o menos, o sea, cambian. En el sur hay como cambia el hábitat del bosque templado lluvioso, es distinto. Hay especies que son particulares del bosque y que no están en la zona central, y en la zona central hay especies que son más características de esta zona y que no están en el sur. Pero la gran mayoría tiene amplio rango de distribución. Buenísimo. Nos queda la última pregunta que va para mí. ¿Cuál es la actitud de la alcaldía respecto a implementar flora nativa? Bueno, estábamos trabajando, de hecho, uno de los proyectos de casas anideras del programa de biodiversidad del año pasado era estudiar estos veredones sustentables que estaban instalándose dentro de la comuna, y se hizo un estudio de los polinizadores que ahí habitaban. Y ese estudio dio dio resultados muy interesantes que claramente desconocíamos porque no se había hecho nada. Entonces, eso va a permitir que evaluar qué flores se están instalando ahí, y se lo hicimos llegar a los encargados de ese proyecto para que evaluaran qué flora efectivamente se estaba instalando ahí y evaluar que la flora nativa al final atrae más polinizadores, según este estudio que se había hecho. Este año vamos a volver a repetir ese estudio para tener más certeza de los resultados del mismo.
Y si puedo complementar, ahí hay dos problemas, o sea, dos cosas que uno podría decir. Primero, hay un cambio, efectivamente, no por biodiversidad, pero sí por adaptación a la sequía, en el fondo, al clima local, que muchos municipios, los que tienen los recursos más rápido, en otros más lento, pero en general la tendencia es a ir a reemplazar flora exótica por flora nativa por una adaptación al clima y a la eficiencia del agua, por regar menos. Pero el gran problema, y ahí es como un círculo vicioso, es que cuando las municipalidades quieren hacer esos cambios, imagínate, requieren grandes números de plantas, no hay muchas veces esa cantidad de los viveros, porque los viveros siempre le han pedido flora exótica, entonces hay que hacer un cambio en el sistema completo, o sea, los viveros tienen que empezar a plantar más flora nativa para que haya más disponibilidad y así los municipios, los gobiernos, quien sean, que quieran hacer un proyecto puedan tener la disposición de plantas, y ojalá con una mayor diversidad, porque también, si bien ha avanzado también los viveros, hoy día tienen más flores, tienen las mismas especies, peumo, quillay, y uno quiere ir a una un poquito más específica, ya no hay, ¿te fijas? No. Entonces hay que hacer un cambio en el sistema, fomentar la flora nativa para que los viveros las produzcan y para que haya más disponibilidad. Sí, efectivamente a nosotros nos pasó lo mismo y por eso tenemos un proyecto con Parque Met, con el Parque Metropolitano, para establecer un vivero ahí mismo que satisfaga las plantas que realmente necesita la comunidad. Ya. Ay, nos queda otra consulta, pareció. Miguel Bravo pregunta, con respecto a la pregunta sobre la alimentación, ¿qué opinas de que se estén alimentando con semillas o frutos de la flora nativa? ¿Será también un aporte para la propagación de esta flora? Siempre y cuando sí, es bueno, porque es parte de su dieta, pero a la propagación puede ser que la efectividad finalmente sea, si las aves se mueven dentro de la ciudad, probablemente caen las semillas en las calles o en jardines donde ustedes saben que hay jardines residenciales donde hay jardineros y sacan todo lo que no plantaron. Entonces, en ese sentido, tendrían que llegar a ciertos sitios a la periferia de la ciudad, sí, donde están más a la periferia sí podrían contribuir llevando desde la ciudad hacia a restaurar como ecosistemas naturales, pero por eso yo digo que una de las cosas que hay que avanzar es que los parques tengamos pequeñas áreas chiquititas. Yo sé que los parques de Santiago son muy pequeños y todos queremos usarlos, pero ojalá hay que avanzar a tener parques más grandes y que estos parques más grandes o donde hay tengan pequeñas áreas que sean bosquetes naturales y que ahí se permita la regeneración natural. Incluso se pueden usar como áreas de conservación de especies en peligro de extinción ex situ, o sea, fuera de su lugar de origen, dentro de la ciudad. Y así se contribuye también a la educación ambiental, la gente las conozca, etcétera. Así que yo creo que sí, en ese sentido puede ser útil. Y con esa pregunta damos por finalizado este café científico. Muchas gracias, Juan Luis, por tu excelente presentación. Siempre es un gusto escucharte. Y los dejamos invitados a nuestro próximo café científico, que es el próximo martes, a la misma hora. No sé si quieres despedirte, Juan Luis. Sí, bueno, muchas gracias, Teresa, Silvia, Paula, por la invitación y a todos los que a esta hora, no sé si está lloviendo en Santiago, pero aquí está empezando a llover, que están acompañándonos, así que muchas gracias por seguir, invitados también para las próximas charlas que organiza el Instituto de Ecología y Biodiversidad. Y dejarlos invitados desde ya a las actividades del programa Casas Anideras, que vamos a tener parten con los vecinos particularmente como en octubre más o menos, porque antes hacemos un trabajo de limpieza de casas y todo eso. Así que los dejamos invitados para el próximo Café Científico, que es el próximo miércoles 20. Vamos a hablar de naturaleza olvidada con Cristóbal Pizarro. Así que para que se conecten a la misma hora. Muchas gracias por la asistencia. Que tengan buena tarde. Chao, muchas gracias. Que estén muy bien. Chao, chao.